Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Katzin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema que nos apasiona bastante a los dos y que últimamente se ha hecho mucha tendencia, mucho ruido, pero hablaremos concretamente sobre la Fórmula 1, este deporte que se ha caracterizado y generalizado más bien aquí en México en los últimos 2-3 años gracias a nuestro corredor élite, Checo Pérez. Ok. Podríamos considerar, y además yo creo que si lo ponemos en perspectiva, probablemente sería después del fútbol el siguiente deporte en ser tan internacional. ¿O cuál otro crees que pudiera ser? Porque si hablamos por ejemplo de fútbol, normalmente es entre el mundial y muchos de los torneos normalmente se ven a nivel internacional. No sé qué otro deporte, porque por ejemplo el fútbol americano es muy gringo. Tal cual de Estados Unidos, el básquetbol, España. Pero tienen ellos Estados su Unidos. Liga y están Ajá, separados. justo. O sea, como que no hay una cuestión como de coherencia como lo que sería en este caso probablemente este campeonato Pues en específico, ¿no? Yo creería que, yo creo que sí, porque además de que es algo muy internacional, partiendo de que tienes corredores de todo el mundo, hay escuderías de diferentes países y lo llevan a diferentes países. Incluso algunos repiten, ¿no? Entonces, en concreto, sí, me atrevería a decir que sí es el segundo deporte más internacional. Digo que quizás no sea el más visto, ¿crees tú? En cuestión de vistas, debido a que tienes que tener tu suscripción o puedas estar como tú viendo puntitos nada más en el trazo de la pista. Claro, podría ser. La Fórmula 1 también solía ser. De hecho, creo que hay todo un tema que podemos platicar ahorita precisamente de eso. Ahora Claro. La Fórmula 1 viene acompañada de todo un tema de pago por evento. Pero fíjate que creo que justo lo que pasó, porque antes normalmente era algo que pasaban en la tele abierta, en la televisión abierta. Y creo que en su momento fue cuando todavía más impacto tenía, porque todo el mundo lo veía como un deporte precisamente que era como abierto. Pero creo que ahorita, en la situación actual, ya en donde estamos llenos de plataformas de deportes y streaming, etcétera, etcétera, creo que ahora, en su momento fue un error cuando la cerraron, Claro. porque perdió mucha gente que lo seguía, y creo que ahora sí está ya adaptada a los nuevos tiempos con las posibilidades que te da el streaming, ahora sí siendo una opción y ha crecido bastante, ¿no? Pero sí creo que había perdido, creo que en algún momento había perdido como esa parte, porque normalmente en muchos países era abierta, televisión abierta en donde lo veías, lo cual ayudó mucho a que se hiciera mucho más popular. Pero hoy en día, después de haber tropezado cuando quiso hacerse pues un poco más elitista y tenías que tener ciertos sistemas para verlo, que además pues no todo el mundo lo podía tener porque era un cable en específico, etcétera, etcétera. Pero ahora el tema del streaming como que está todavía más fácil para la gente y quien lo quiera utilizar, y además más acostumbrados a tener suscripciones de cosas en específico. Creo que ha retomado como esa importancia que tenía, ¿no? Sí, y además siento que también, cabe decirlo, no es un deporte tan accesible o tan barato de ir a ver presencialmente. Sí tiene Es un deporte fifí. Es un deporte de acuerdo fifí, al régimen actual que tenemos y de aquí, gente ¿no? blanca. Entonces, también partiendo, que es un evento que te lleva de 3 a 4 días, en general, estar en las prácticas, quali, hoy en día los sprints, y la carrera como tal, es toda una experiencia. De hecho, por eso es F1 Experience, porque son todos estos días donde vas viendo todo como que el proceso antes de la carrera y la carrera. Que justamente, ¿no? O sea, hay desde el boleto, entre comillas, más accesible,
que quizás no sea tan accesible como ir a un estadio de fútbol, pero que hay mucha gente que está llenando todos estos circuitos. Sí, no es un deporte nada barato de seguir. Es Sí, un no. deporte que en realidad, digo, hasta el tema de la misma suscripción, pues no es barata. Y asistir a un evento como tal, incluso yo creo que en México, México es de los más caros. yo creo que probablemente sea bastante caro México, incluso Sí. a comparación de muchos otros países, incluso hasta los árabes, Sí. por algunas razones en particular. Y además, incluso tomando en cuenta que México es uno de los que más gente Tiene lleva. de fans. Y tiene de que tiene de Bueno. fans y que el evento es de los más grandes. Sí, es sí, decir, no es por volumen, es caro y tiene uno de los volúmenes más altos. Porque Ujú. entiendo que el año pasado el de mayor volumen fue el de Estados Unidos con 400,000. Creo que el de México anduvo alrededor de los 380,000. Pero sí en costo. Creo que había un tiempo en que salía más barato ir a Austin a ver el Gran Premio de Estados gran Unidos. premio que aquí en México, ¿no? Como referencia, más o menos se estima que la Fórmula 1 moderna empieza en 1950. Ok. Empezaba con algunas escuderías como Ferrari, Ujú. Alfa Romeo Ujú. y Maserati, Sí. que de hecho las tres hoy en día son de la misma, De la misma casa, de la misma familia, por decirlo Ajá, de tal cual. alguna Sí. forma. Ferrari y Alfa Romeo siguen participando, Maserati no. Así es. Y luego se fueron incorporando otras clásicas que, como el caso de McLaren, Williams, y digamos, yo creo que la más exitosa de los últimos tiempos probablemente sería Mercedes, no, y Red Bull, ¿no? Mercedes y Red Bull. Pues sí. Digo, en entrar, porque según yo Mercedes entró un poco más avanzado. Es más joven en el mundo del... A lo mejor estamos diciendo una barra basada, pero digamos de todas las más nuevas sería la de Red Bull, ¿no? Que además, curiosamente, la de Red Bull no tiene conexión con el mundo de los autos. Sí, no, pero de hecho tenemos un capítulo donde tocamos este tema de Red Bull en los negocios, que tiene distribuido su inversión en equipos de diferentes deportes, y esta no fue la excepción. Quizás me atrevo a decir que es el equipo al que más o al deporte al que más dinero le están invirtiendo. Obviamente, así como decimos que no es económico el ir para uno a una carrera, pues obviamente no es fácil ni barato tener un equipo de Fórmula 1. O sea, son millones los que tienes que estar invirtiendo. Entonces, pues sí, creo que es a lo que más le han apostado el grupo de Red Bull, y pues les ha funcionado. Claro, que a final de cuentas, digo, es una apuesta y un tema, lo veíamos justo en ese episodio, a final de cuentas es un tema de marketing, ¿no? Sí, tal cual. Es una cuestión en donde ellos lo que están tratando de hacer, veíamos que incluso el presupuesto de marketing que utiliza Red Bull era, creo, como el 40% Sí, de su ganancia o algo por el estilo. Sí. Precisamente porque ha sido la forma en que lo han estado manejando desde hace mucho tiempo, y eso incluye el estar participando y apoyando deportes extremos o deportes como en este caso la Fórmula 1, Así es. en donde lo han venido haciendo bastante bien. Incluso antes había estado dependiendo, por ejemplo, en el caso de los motores y toda la parte, digamos, de desarrollo más de los coches, de otras empresas. En su momento la última con la que habían trabajado fue Honda, que durante mucho tiempo no les dio nada, y al final les terminaron por comprar el tema de lo que tenían de desarrollo, y ellos ahora tener su propia área de desarrollo de motores, metiéndose ya de lleno en esta circunstancia. Los mantuvo 7 o 8 años en la penumbra, ¿verdad? Claro, que ahorita pues básicamente son los últimos 3 años cuando han estado ya con su desarrollo ya un poco más en forma directo, más avanzado, claro. Y creo que para el año que entra empiezan a trabajar con Ford, ¿no? Sí, va a ser quien va a proveer estas partes. Porque, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, estas equipos, o la manera correcta de llamarlos, son escuderías. No necesariamente tienes que ser tú un fabricante o estar vinculado precisamente al mundo automotriz ni de motores. En este caso hay uno que otro que dependen de alguna otra misma escudería o de un proveedor externo de motores, que es el caso de Red Bull, ¿no? Que normalmente lo que buscan las empresas, por ejemplo, que hacen motores, es traer 1, 2 o 3 escuderías para que les salga realmente los desarrollos de motores. Si no mal recuerdo, por reglamento creo que nada más pueden tener 2. Ok. O sea, la suya, la principal, y una otra más. Ajá. Ok. Si no mal recuerdo, porque también lo que buscan es
competencia justa. Entonces, justo por eso de las escuderías principales tienen, digamos que como que sus escuelitas. En el caso de Mercedes es Williams. En el caso de Red Bull es Alfa Tauri. De Ferrari podemos decir que es Alfa Romeo, casi. Ujú. Entonces, y ya después están las demás escuderías que quizás... Ok, cada no tengan escudería, su digamos que dependencia. sería como un equipo diferente. Ujú, ujú. Normalmente trae 2 coches, 2 autos y debe traer 2 pilotos precisamente Y uno de reserva. para esos autos, más uno de reserva, ¿no? Así es. Se estima que, por ejemplo, el año pasado, más o menos el presupuesto que tenían, digamos, dentro de todo este tiempo que se ha estado desarrollando la Fórmula 1, pues al principio las marcas lo que trataban de hacer era, digamos, ¿cuál es el origen, digamos, de este campeonato? La idea en principio pues era que los autos que estaban ahí, las marcas que estaban ahí, pues mostraran la capacidad que tenían para hacer sus autos y lo superior y demostrar la superioridad que tenían sobre el resto de las marcas, que era básicamente una forma de poner en la, digamos, Sí, en lo alto, en la... sí, o sea, que la gente los viera, ¿no? Y dijera yo, o sea, ¿cuál es el auto que yo quiero comprar? Sí, claro. Y de ahí viene mucho, por ejemplo, en su momento... La rivalidad de Ford y Ferrari. Claro que en su momento, bueno, pero esa fue más en Le Mans, ¿no? Sí, fue en Le Mans. Y bueno, también hay... vamos a hacer, o al menos no quiero hacer como que una bola entre hilos de todas las competencias de automovilismo, pero al final de cuentas están la mayoría ligadas, porque es un trayecto que muchos corredores han hecho, ¿no? De go-karts, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula E, Fórmula 1, algunos han brincado a NASCAR, otros han, Le Mans, han estado, Que sean las 3 grandes categorías serían, bueno, en términos, digamos, si lo separamos, está la parte de rally, uh-huh. la parte de resistencia, Sí, en sí, donde sí. normalmente son circuitos en donde traen los coches andando por horas y horas y horas y horas, Han escuchado algunos las 24 de Le Mans, que es la más que es famosa. la más famosa, exacto. Y en este caso la Fórmula 1, en donde pues estamos hablando de carreras más cortas. O las 500 vueltas de Daytona, que es NASCAR. Ok, que ese ya es como la versión gringa Ajá, de precisamente de la así Fórmula es. 1, ¿no? Justo. Ahora, una de las cuestiones que había pasado durante mucho tiempo era que la Fórmula 1, por ejemplo, en Estados Unidos no había podido entrar como hubiera querido porque Sí. tenía la competencia precisamente del NASCAR, que también es una categoría muy, muy arraigada en Estados Unidos y que le había estado, pues realmente no había podido competir contra ella. Y curioso que ahorita que lo mencionas, ahora tenemos 3 grandes premios en Estados Unidos. Tenemos en Texas, tenemos en Miami y tenemos el nuevo de Las Vegas. Claro, que curioso no tanto, Bueno, porque ahorita vamos a ahorita hablar vamos a ver precisamente por de las qué. situaciones que se da. Justo. Ahora, una de las cosas también que creo que en general tiene como atractivo para la mayoría de la gente de Fórmula 1 es el hecho de que tiene mucho arraigo y tradición, ¿no? Sí. Que de alguna manera muchas de las cosas que han pasado entre sus escuderías, Uh-huh. entre los equipos precisamente que se tienen aquí, incluso la gente que participa, Entre los siempre ha mismos habido corredores. siempre ha habido tradiciones que se van llevando y creo que es parte de lo que a la gente, por un lado, digamos a los más fans, les gusta el hecho de que toda esa parte de la tradición vaya persistiendo de cierta manera, aunque también, por supuesto, que ha ido cambiando y evolucionando la Fórmula 1 a lo largo de los años hasta volverse cada vez, se le conoce como el Gran Circo, ¿no? Que es Sí. uno de los apodos que se tiene. Uh-huh. Porque precisamente si ves la forma en que opera es como un circo. Sí. Estás hablando, Son gitanos. exactamente, estás hablando de un evento que cambia de sede, que se va de un país a otro. Cada y 2 semanas. tienes que ir cargando con todos, o sea, los autos, mecánicos, una gran cantidad de personas, los pilotos, etcétera, Las etcétera. llantas que las mandan. Tiene un Pirelli. tema de logística Está impresionante detrás de lo que es la Fórmula 1. O sea, realmente yo creo que ahí no hay comparación con ningún Sí, otro no, deporte, jamás. ninguna otra no sé, a lo mejor con la gira más impresionante que pudo haber en su momento creo que era YouTube, que de repente traía cargando un montón de equipo. Pero aún así no creo que se compare a lo que está pasando precisamente nunca. con la Fórmula 1 Nunca, en cuestión nunca. de todo lo que tienen que estar moviendo para llevar precisamente un circuito a veces cada semana. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, acaba de pasar el circuito de Miami y venían
hace una semana, 7 días antes de estar en Bakú. Así es. Lo cual, pues si te fijas, la ventana de tiempo es muy poquito, tomando en cuenta que tienes que mover cosas de un continente a otro. Que también ahí está chistoso. A mí se me hace chistoso cómo tienen arreglado el calendario. Que no sé, o sea, estás de un lado del mundo y a la siguiente 2 semanas tienes que ir al otro extremo y después regresarte al país, al vecino donde estabas anteriormente. O sea, es un revoltijo para mí, y a muchos se les hace incoherente el tener que estar gastando tanto en logística, en combustibles, en la operación como tal, que esto involucra, ¿no? El estar con las sedes tan dispersas y que no lo han hecho o no lo hacen como que de manera ordenada, así de, vamos a estar, los 3 de Estados Unidos los hacemos juntos. Y después... No, que no, de hecho no están, ¿no? Sí, no, justo. Y es curioso, la Fórmula 1 creo que de repente, sobre todo al principio, era como un poco hasta como la fiesta brava, ¿no? Porque de hecho era súper peligroso, o sea, Sí, todos sí. los pilotos pues se ponían en la línea de fuego al momento de trabajar. Cuando estamos hablando sobre todo en los temas de la Fórmula 1 cuando iniciaba, pues los coches eran 4 llantas y un motor. Y cada vez era poner el motor más grande, más grande, más grande, más grande. Casi tu acelerador tú lo podías jalar con tu dedo gordo del pie porque era un chicote que ya estabas ahí parado estabas sentado sobre el motor. O sea, realmente era una cosa que no tenía seguridad. Hablamos de que traían un casquito de estos que te dan cuando compras una motoneta, que nada más son así como que sobrepuestos. Y aquellos que son fanáticos y aquellos que pueden ser curiosos, los invito a que vean la evolución de los autos, de los monoplazas, desde su origen hasta los de el año pasado, que fue justamente cuando se hizo un cambio muy drástico, o bueno, muy extremo con lo que había trabajado anteriormente. Y van a ver la diferencia tan abismal que quizás ahorita vamos a tocar algunos temas de corredores que justamente marcaron historia y que gracias a ellos o a algunos incidentes que pasaron en la historia se fueron agregando varias cosas que al menos al día de hoy se ven con un efecto muy positivo. Claro, de hecho, digamos, previo a más o menos, fíjate, la estadística hasta del 1950 hasta 1994, que fue cuando realmente se pensó en tomar medidas de seguridad, y si no mal recuerdo fue a partir de la muerte de Ayrton Senna. Así es. 52 pilotos habían muerto, y un montón pues habían tenido accidentes relacionados precisamente con la Fórmula 1. El tema es que la gente y las escuderías lo único que querían tener era el coche más rápido. En realidad ni siquiera se preocupaban porque tuviera frenos. O sea, en realidad fue una cuestión que... Ya parecía rally, ¿no? No a nadie ocupas le los importaba frenos. y no te importaban los frenos. Y era una cuestión que era pues totalmente complicada. Por ejemplo, en el caso incluso de México, México tuvo en su momento 2 hermanos pilotos que fueron muy famosos y que de hecho el Gran Premio de México tiene su nombre, que es el hermano Rodríguez. Así es. Y son 2, digamos, eran los pilotos más importantes hasta ahora, que realmente la carrera de Checo pues ya los sobrepasa en lo que habían logrado. Pero incluso, si no mal recuerdo, alguno de estos hermanos había corrido para Ferrari, pero uno murió a los 20 años y el otro murió a los 31. O sea, realmente murieron súper jóvenes. Sí, claro, ¿no? Estando precisamente en esta carrera, no había muchas esperanzas de que vivieras mucho tiempo, ¿no? Obviamente todo esto llevó a que fueran desarrollándose muchas cosas, y las empresas que estaban metidas dentro de este entorno, lo que trataron de buscar en un momento dado, porque tampoco es que pueda estar regalando dinero, era precisamente utilizar el hecho. Por eso marcas como Ford se metían, y BMW, Mercedes, todas estas marcas empiezan a entrar a la Fórmula 1 utilizándolos como un escaparate precisamente que les ayudara a mostrar las capacidades o el potencial que podía tener ellos en cuestión de desarrollo de motores, pues para que la gente se animara a comprar sus autos de calle, ¿no? Que es precisamente una de las cosas que estaban buscando, y desde ahí se empieza mucho a mover el tema comercial de la Fórmula 1, pues como un escaparate precisamente comercial. Primero para lo que se veía como lo más natural, orgánico, ahora que está de moda orgánico. Ahora que está muy orgánico todo. Que eran los fabricantes de autos, y después un montón de marcas que se fueron acompañando y que encontraron precisamente en este evento con pues ahora sí que con la posibilidad de que te vieran
en todo el mundo, pues de meter sus marcas. De hecho, hubo un momento muy, hubo durante un tiempo en que la mayoría de los coches traían marcas de cigarros, ¿no? Que ya después terminaron prohibiendo. La principal era la americana, ¿no? Pero la mayoría traían marcas de cigarros durante un tiempo. Entonces son cuestiones en donde iban buscando precisamente este tipo de circunstancias cambios para hacerlo mucho más comercial y que funcionara. Y la otra también era que a final de cuentas para muchas marcas era la posibilidad de desarrollar, o les da la posibilidad de desarrollar pues, motores avanzados que después podían, si lo hacían de forma correcta, bajarlo precisamente, pues algunas tecnologías de calle que pudieran estar vendiendo, ¿no? Claro. Con el tiempo, pues dentro de estas restricciones, otra de las cosas que se han venido dando de la mano, es que pues también tendías a tener motores enormes, motores de 8, creo que hasta hubo 10 cilindros. Hubo de 12. De 12, seguramente, en donde pues estabas hablando de unos monstruos que tragaban gasolina a lo loco. Pero pues también lo que fue pasando con el tiempo y por obvias razones, temas ecológicos, etcétera, etcétera, pues también la Fórmula 1 se tuvo que ir adaptando a estas situaciones. Y ya tenemos motores híbridos. A tener motores híbridos, motores de 6 cilindros, pero también donde las marcas encontraron una situación porque pues a final de cuentas el hacer motores mucho más eficientes era una cuestión que también te ayudaba a vender, que ahí definitivamente creo que el que mejor le fue a Mercedes-Benz. Mercedes, claro. ¿no? Que tuvo... en parte por el mercado en el que estaba y el conocimiento que ya tenía de todo esto, pues le permitió tomar la ventaja durante muchos años y ser el rey que creo que hasta se volvió muy aburrido la Fórmula 1 durante ese tiempo, ¿no? Fue la Lewis Fórmula, porque pues sí, dominó y dejó a todos en la calle humillados, ya era imposible alcanzar un Mercedes. Sí, y el caso es que otras marcas, como en su momento fue Ferrari, y que incluso Enzo Ferrari pues, siempre hablaba de que todo era motor, pues nunca entendía que les costó mucho trabajo el poder entender y poder hacer este downsizing de los motores hacia algo que tuviera que ser sumamente, ¿cómo se llama? Más práctico pues, y más adecuado a lo óptimo, claro. Y les costó mucho trabajo, creo que todavía no lo han podido hacer. Estuvieron cerca el año pasado, pero no. No lo han alcanzado. No lo han materializado todavía bien. Y bueno, dentro de estas situaciones hablábamos de que pues, la Fórmula 1 había caído un poco en la cuestión del arrastre que tenía. Y por ahí tenemos que en 2014 entra una nueva empresa precisamente a hacerse cargo de la Fórmula 1, que la empresa se llama, yo te había dicho ahorita, se me fue, Liberty Media, ¿no? Liberty Media le adquirió la Fórmula 1 por 4.400 millones de dólares. Casi nada. Y pues obviamente a partir de esto ellos se encargan de gestionar y operar el campeonato. Esto desde 2016. O sea, fue en 2014. Fue en 2016 cuando lo adquieren. Y en 2016 cuando empiezan precisamente pues a gestionarlo. Junto con la FIA. Cabe recalcar. Exactamente, ¿no? Que a final de cuentas es como el organismo, en este caso, que rige a todos los campeonatos de automovilismo a nivel internacional. Así es. Lo interesante precisamente es que sí han podido hacer un repunte. Aquí se viene todo esto que estábamos hablando precisamente de cómo ha podido lograr que otra vez se incremente el interés de la gente en términos generales, al punto, por ejemplo, de que hablábamos que le había costado mucho entrar en Estados Unidos y este año va a haber 3 circuitos en Estados Unidos, lo cual pues ya llama bastante la atención, pues porque precisamente lo que están tratando de hacer es competir, en este caso contra el caso de la Indy, pero incrementar su potencial a nivel internacional, ¿no? Y aquí es donde también pues se parte mucho porque o empezamos a ver también estas situaciones en donde cómo las marcas encuentran las oportunidades de entrar en este tipo de negocio, viendo la posibilidad de entrar y desarrollar marcas o estar como partnership de otras marcas importantes y pues tener sus pilotos, porque muchas veces lo que se da es que de repente hay marcas en que buscan tener sus pilotos de su propia nacionalidad y darles mucho impulso. Creo que muchas marcas justo tienen como esa parte, ¿no? De que tratan de tener como muy respaldada
a su marca, a veces con pilotos que sean de su misma nacionalidad. Que creo en que los ahorita... casos que se pueda, pero creo que ahorita sí no hay mucho, ¿no? creo que nada más Gasly con Alpine. Ok. Creo que es el único. Sí, no, ahorita, Sí, no, ahorita porque no está tanto los eso. demás, De hecho, más bien como que se han combinado, porque Ajá. por ejemplo, Lewis Hamilton, donde Bueno, realmente le fue bien, fue en en Mercedes. Mercedes. Pues Ferrari no trae Vettel con Red Bull. franceses. Sí, pero Vettel pues, era también alemán y ellos eran austriacos. Entonces, como que eran circunstancias en donde se van dando, pero también es ahí el alcance de los pilotos. A final de cuentas, la Fórmula 1 es como un binomio, ¿no? Ujú. O sea, se ha vuelto un tema de desarrollo en donde las marcas pueden gastar, por ejemplo, el año pasado el presupuesto que tenían las marcas fue de 145 millones, Sí, que es el dinero que pueden gastar en desarrollar sus autos y creo que gastar en general en todos los... Salvo, son 145 millones, quitando los sueldos de los pilotos. No y incluye la tenencia, el refrendo. el refrendo. No, es 145 millones, excluyendo, bueno, no toman en cuenta dentro de ese presupuesto el salario de los pilotos ni de los jefes de mecánicos. O sea, prácticamente deben ser para la logística y para los choques. Que justamente, a eso qué bueno que me diste apertura al tema, porque también es importante tomar en cuenta que todo cuesta en este negocio y en este deporte tan millonario. El año pasado de la escudería Williams, el corredor Nicolas Latifi gastó aproximadamente 4.1 millones de dólares en seguro. en su seguro, porque digamos que no se le da muy bien eso de manejar, entonces chocó bastante. Y aquí sonará curioso, el segundo lugar se lo lleva el hijo de una leyenda, un 7 veces campeón, Mick Schumacher. Curioso, pero bueno, ya de ahí parten el 3.3 millones de Aston Martin que gastó, Mercedes 1.5 millones, lo demás es que pues sí, ya ascienden a 1 millón, más o menos por ahí. Fíjate Pues, que es importante ese nivel de gasto que... Es curioso porque justo si hablamos de marcas, una marca, si tú ves una marca como Audi, que justo está por entrar el año que entra otra vez a Fórmula 1, Qué bueno. o tú ves el caso de BMW, que mucho tiempo estuvo aquí y ahorita está afuera, ¿no? Uh-huh. Sí. Son marcas que gastan muchísimo dinero en otros medios, o sea, gastan mucho dinero en publicidad. Y curiosamente Mercedes no gasta tanto. O sea, Mercedes es una marca que curiosamente como que su tipo de marketing es diferente. Uh-huh. BMW se vende mucho en términos generales de mercado por lo que venden en cuestión, o lo que tratan de vender en cuestión de estatus. Y Mercedes como que a final de cuentas va más sobre su legado, lo que ofrecen en términos de elegancia, etcétera, etcétera, y no necesariamente se venden tanto al público en general. Es como pero Ferrari, curiosamente ¿no? aquí... Ferrari nunca lo vas a ver anunciado en la tele. Claro, ¿no? Y aquí curiosamente sí lo que ves es que, por ejemplo, aquí sí le invierten una buena cantidad, pues porque te cuesta tener el equipo ahí funcionando, pues porque consideran primero pues que es algo que se adapta mucho más a la filosofía de la marca y que le puede dar mejor exposición, ¿no? Claro. Que totalmente. pues a veces no necesariamente la mejor, porque ahorita, digo, sí habían estado muy fuertes durante mucho tiempo, pero ahorita precisamente no le está yendo de la mejor manera, justo, ¿no? Sí, desde hace 2 años no ha sido su prime, ya pasó. Y bueno, creo que una de las cosas también que han hecho, ¿cuál crees que ha sido el éxito de esta Fórmula 1 que estamos viendo hoy en día? Yo creo que últimamente generan mucho acercamiento con los fans, así lo veo yo, que obviamente gracias a todo lo que tenemos en redes y a todo lo que platicamos hace rato, ¿no? La plataforma Fórmula 1, que tú pagas por la suscripción y tienes acceso a la cámara de todos los pilotos, a los radios, a una infinidad de cosas que generalmente en una carrera así normal como antes, pues nada más veías el trazo, veías los carros pasar y ya.
¿no? Pero ahora siento que también conectan mucho los pilotos con la gente. Y siento que también parte mucho del tema de internacionalizar tanto, ¿no? Tener tantos circuitos en tantos países, que justamente hay circuitos, o han intentado que hay circuitos en los países de origen de algunos corredores. Entonces, tienes en Silverstone... Marketing, ¿no? Claro, vendes totalmente. Tienes Silverstone, tienes México, tienes Australia con Ricciardo, tienes Mónaco con Leclerc, o sea, tienes el de Japón, con Tsunoda. O sea, tienes demasiados, como que generas ese tipo de conexión y creo que es lo que ha partido a tener mayor éxito. Si nos fijamos en los números aquí en México. Y ahora ahora hay un piloto chino. Claro, Su, claro. ¿No? Entonces. En mercados en donde ven potencial. Claro. Creo que ahí obviamente hay un de lo que estás diciendo previo, o sea, creo que es definitivamente una de las cosas que han hecho bastante bien es vender la experiencia a través de todas las plataformas posibles. De merchandising también, o sea, todo lo que es merchandising, a la luna. Redes sociales. Creo que han hecho muy bien en acercar a la gente al entorno de la Fórmula 1. Es muy inmersivo. Sí, incluso, digamos, el mismo hecho de las mismas carreras, por lo que comentabas hace rato, de los días que dura, creo que hay muchos puntos en que la gente se siente muy metida dentro del evento, precisamente porque hacen muchas actividades en donde la gente está cerca de los coches y de alguna manera sientes que estás ahí, ¿no? Pero también creo que lo han hecho bien a distancia, ¿no? O sea, lo que estabas hablando ahorita, por ejemplo, de tú poder ver el evento en tu teléfono y poder estar cambiando las cámaras para ver la cámara del piloto que tú sigues, poder estar escuchando incluso el radio cuando le están hablando y le están dando indicaciones. Creo que es toda la experiencia la que han sabido vender y que han hecho que precisamente se amarre así, tener el apunte de poder, o más bien la idea precisamente de darle a los fans de los lugares en donde van a tener los circuitos, pues también alguien a quien seguir, ¿no? Sí, claro. Que ahí es donde entran precisamente todos estos mercados que son interesantes porque pues ahora tienes a un piloto de Estados Unidos, Sargent. Tienes la gente de Inglaterra, donde siempre ha sido una cuestión como también muy apegada y es un circuito muy tradicional. Exacto, mucha tradición en cuestión de Fórmula 1, que aparte la tradición mayor es en Europa, me parece que finalmente ahí es donde se da más esta parte. Bueno, y luego por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco, ¿no? O sea, lo que significa ahí estar en el Principado, Monte Carlo se satura, ves todos los yates ahí estacionados, de hecho es aquel que gane en Mónaco, podríamos decir que se consagró en su carrera profesional. Digamos, ¿Te atreverías a decirlo? Claro, yo creo que probablemente si puede elegir la gente un circuito que ganar, elegiría ese, ¿no? Mónaco, claro. O sea, si le dieran a escoger uno y solo puede escoger uno que pudiera ganar, seguramente sería ese, ¿no? Y entonces ahorita, como decías, bueno, vemos piloto chino, piloto japonés, piloto de Estados Unidos y un piloto mexicano por ahí metido. Claro, que aquí en México ha dado un resultado, dejando ahorita a un lado la parte deportiva, en cuestión de justo marketing. O sea, Checo Pérez vende cañón. O sea, de hecho, yo creo que debe ser el piloto ser uno de los 3 pilotos que más debe vender. Claro. O sea, ahorita es muy normal. Y yo ya con tiempo siguiendo la Fórmula 1. Antes no salías un domingo y veías a tanta gente con playeras de Red Bull puestas o gorras de Red Bull puestas. Y mucho antes no veías a nadie con una playera de Racing Point o de Force India, donde era la escudería donde había corrido Checo anteriormente. No veías a nadie así. Ahora sales un domingo casual y en vez de que traigan la playera de la América de las Chivas, traen las playeras de Red Bull Racing. ¿Consideras que México es un país con tradición de Fórmula 1? Sí. Porque, digo, estaban los hermanos Rodríguez, claro. Luego de ahí hubo un hueco en donde realmente no hubo gente que representara, pero siempre, durante mucho tiempo siempre hubo circuitos, ¿no? Sí. Y la gente estaba acostumbrada. Y eso que también el hermano Rodríguez estuvo en pausa de la Fórmula 1 un corto tiempo. Y ahora, de hecho, también tenemos a otro piloto en McLaren que aún no asciende a Fórmula 1 como tal, que es Pato Ward, que no está lejos de poder
acercarse o incluso replicar la carrera de Checo Pérez, ¿no? Entonces, el Gran Premio de México, que sí, es costoso asistir, es de los más caros, pero aún así es el que más rápido se llena. O sea, el nivel de afición que tiene el mexicano para con la Fórmula 1 es impresionante. De hecho, el circuito de México, el Gran Premio de México, ha sido elegido, si no mal recuerdo, los últimos 4 años como el mejor premio de todo el campeonato, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí se ha prestado mucho. O sea, si tú ves el nivel de asistencia, el ambiente que se hace, y además la pista que tiene cierta tradición. Justo. De hecho, la pista también tiene sus características que lo hacen diferente porque hace que el circuito pase en medio de un estadio, sí, ¿no? El trazo es muy importante en este Gran Premio porque podemos tener algunos otros circuitos donde es muy monótono o quizás sea nada más una recta, ¿no? O sea, por ejemplo, el Gran Premio de Australia es recta, el Jazz Marina Bay, el último con el que cierran, es igual, hay mucha recta. En cambio, en el Hermanos Rodríguez, para mí que he jugado los juegos bastante en dificultades importantes y apenas el día viernes me subí un simulador muy profesional en el aeropuerto de Cancún. Tenía una complejidad y una dificultad tan cañona que digo, o sea, es muy exigente y eso es lo que lo mantiene tan entretenido, porque hay unos donde nada más vas así, ves un tanto de recta y aparte muchos de los circuitos nuevos, pues sí están impresionantes, ¿no? Todos estos que ahora se corren, de Las Vegas, de los que se corren de noche. De noche en los países y se meten, árabes. O sea, exacto, todos estos países árabes, pero no tienen la tradición que tiene el caso de México. Claro. Ni el ambiente. Sí, no, el porque ambiente es a final de cosa. cuentas en México termina siendo un ambiente mucho más mezclado porque la gente se gasta el dinero que no tiene en ir al evento. Aunque sea un evento fifí de acuerdo a las autoridades, y que por cierto lo querían cancelar, pero no lo hicieron, y qué bueno que no lo hicieron, porque pues precisamente, si hablamos en términos de lo que ha generado, fíjate, la derrama económica en la edición de 2022... 21-20, del año pasado, ok. Sí, 2022 se estimó en 15.536 millones. Ok. De pesos. Eso es de pesos, ¿no? Está en pesos. Básicamente, de lo que te puede generar alrededor, porque traes turismo, traes gente que viene de otros países, la misma gente de aquí que participa, todo lo que hay alrededor de los eventos, servicios que se requieren, consumos que se tienen, viene gente de varios lugares de la República. Entonces, a final de cuentas, te transforma esto en una cuestión, pues, que es básicamente una fiesta, y una fiesta en donde la gente está dispuesta a gastar y gasta, ¿no? Bastante. Y esas cuestiones precisamente las que son interesantes, y de hecho creo que incluso México está por ahí hasta pensando en postular Cancún, ¿no? Sí. Como otro circuito que tuviera parte dentro del campeonato, lo cual pues podría ser interesante precisamente. Ahorita hablábamos precisamente de esta situación, y creo que México, una de las cosas que sí es bien interesante de nuestro país es que a veces, aunque ni siquiera, y no estoy hablando específicamente del caso de Checo, pero a veces, aunque ni siquiera tengamos a los mejores deportistas, creo que sí termina por ser México en temas deportivos un país que tiene, pues digamos, un arrastre importante. O sea, lo vemos, por ejemplo, con el tema de la selección. Sí, ¿no? La selección mexicana en todos los mundiales está siempre entre los 3 primeros países que más asistentes lleva. Claro. Es también entre los 3 primeros países que más playeras vende de sus equipos. Así es. Y eso se repite en el caso de la Fórmula 1, ¿no? No, y ahorita recordando cuántas jerseys y gorras no se vendieron ahora en el Clásico Mundial de Béisbol. Todo gracias al equipo que hizo algo histórico. Sí, en términos de equipos y de cuestiones deportivas, creo que a veces hasta nos dejamos ir, a veces hasta sin tener nada con qué defenderlo. Hablando, por ejemplo, de la selección de este último mundial, pues obviamente las expectativas que mucha gente tenía, el gastar e ir hasta allá, pues realmente no se vio
reflejado en el equipo. Lo bueno es que estoy ahorrando para el siguiente mundial para viajar. Lo que la por todo el gente mundo. estaba dispuesta a gastar precisamente para ver el equipo, ¿no? Y en este caso, pues también, Sí. el tener un piloto mexicano que en su momento lo apoyaron las empresas mexicanas, En este caso el señor Slim. sobre todo el tema de Slim, que vieron su carrera desde hace mucho tiempo. Ojalá algún día pueda estar aquí con nosotros. A ver Sé si que un nos día escucha. acompaña, pero hay que nos escuche y cuando quiera aquí lo recibimos. Pero precisamente creo que también ha ido muy de la mano, precisamente con este piloto apoyándolo, que siempre le había tocado estar en no las mejores condiciones porque Sí, no ha claro. estado en los equipos fuertes. Sí. Y aún así había tenido alcances deportivos interesantes viniendo desde equipos que tenían muchos padecimientos en cuestión de los coches, los presupuestos, los etcétera, mecanismos. etcétera, ¿no? O sea, empezando su carrera, había limitantes de coche. Después tenemos el nepotismo en el último equipo donde estuvo, ¿no? Donde obviamente le daban lo mejor al hijo del dueño, que a la fecha sigue sin saber correr también. Pero Y- ahora le está yendo bien porque ahora está... Pues tiene buen coche. Sí, y Ahora sí, aparte buen coche. Alonso está muy... Está en su prime, otra vez. Ajá, pero también está como que andan muy contentos entre ellos, ¿no? Y como que Se llevan bien. Sí, como pilotos y le ha funcionado. Y Pero- ahorita Checo, desde que firmó con Red Bull, que cabe recalcar, fue un tema interesante el que ficharan a Checo en su momento, tomando en cuenta que Checo ya no es un niño. O sea, ya no es un chavito de 24 o 25 años que le puedes explotar y toda su carrera aún. Creo sino que ya es- Creo que lo interesante aquí fue, y creo que hay que verlo precisamente en las situaciones, ¿no? Red Bull traía... Muy malos segundos pilotos. No le había estado yendo bien. Traían un desarrollo del auto que no terminaba por cuajar. Sí. Y un piloto al que le estaban poniendo pues mucho empeño para tratar de hacerlo campeón. Y no lo habían logrado en gran parte porque no tenían un compañero. Y es que además el tema de los pilotos también es importante porque los pilotos terminan por ayudarle a las escuderías a desarrollar los coches. Sí, ¿no? totalmente. Y aparte Red Bull tenía una política en donde lo que hacían era utilizar a sus propios pilotos que venían de su academia. De la academia. Y los van subiendo precisamente pues para poder ir creciendo en ese sentido. Aquí creo que además hay que recordar que justo cuando le llega esta oportunidad a Checo se estaba quedando sin asiento en Estaba Fórmula 1. estaba sin equipo a fin de cuentas. Porque Era ya una cosa complicada. terminó su contrato con Racing Point y no tenía equipo. No, y se iba a tener que ir Checo con todos sus patrocinados porque esa sí es una cosa que hay que considerar, que siempre ha tenido por lo menos una cartera básica de patrocinios que lo han seguido, empezando por las empresas de Slim, y de alguna manera se estaba quedando como ahí a la deriva, ¿no? De repente llegó como una cuestión totalmente sorpresiva para mucha gente. Y Pero de creo, poca fe. pero creo que fue un buen acierto en este caso de Chris Horner. Exacto, de pues Red sí. Bull, de ver las condiciones y las situaciones o lo que el piloto mexicano les podía dar en cuestión de lo que necesitaban para terminar de desarrollar su coche y que su primer piloto principal tuviera pudiera alcanzar lo que en este caso era, sobre todo recuperar campeonatos porque no habían sido Desde campeones más de Vettel, 10 años, ¿eran? 8 años, no, 10, sí. Más o menos Desde 10 Vettel, años que no sí, habían sí. podido lograr esto y no se les había dado. Claro. Y habían estado con su misma idea de traer gente de ¿cómo se llama? De la academia que De no la les academia, funcionó ¿no? para nada, ¿no? Y entonces encuentran a un piloto que pues, tiene una experiencia, se dieron cuenta pues que a final del día había funcionado incluso con coches que poco tenían que ofrecer, Sí, ya claro. había ganado su primer carrera, ya había ganado otros podios, ¿no? Sí, llevaba Ya había ganado su primer carrera y ya tenía otros podios, Tenía ¿no? como 3 podios, 4, y ganó su primer carrera, justamente la última de la temporada, donde cerró con broche de oro y ahí fue donde... Y además creo definitivamente que Red Bull por ahí hizo algún rebase sobre Hizo un Red Bull y llamó mucho la atención. rebasó, si no mal recuerdo en ese entonces, era Alexander Albon, el segundo piloto Exacto, ¿no? de Red Bull. Y pues ahí como que lo embarró y ahí se ganó Su su lugar. ascenso, en este caso, a la escudería. Y aparte de todo era como, no te va a gustar la comparación, pero era como un chicharito, en donde pues venía cargando sabías que vendía playeras, Sí. ¿no? Que Pues sí. también traía ese arrastre Sí. de lo que hablábamos precisamente de
patrocinadores y gente que lo iba a seguir. Entonces no había pierde. Creo que fue a lo No, mejor y la también- gente en general no lo habían visto, pero no había pierde. No, y traes a uno de los hombres más ricos del mundo de respaldo. O Claro. sea, también. Claro. Digo, no desaprovechas esa oportunidad, ¿no? Que ya han sido en factores deportivos, bueno, se convirtió en el ministro de defensa de Red Bull y le dio dos Si campeonatos. lo vemos de forma directa, o sea, finalmente sí podemos considerar que el factor de Checo Pérez en Red Bull terminó campeón. por ser determinante para que consiguieran el campeonato, ¿no? La verdad, Los dos campeonatos. la que verdad lleva creo que Verstappen. previo a esto Y el de había constructores. muchas dudas en cuestión de lo que él era como piloto, obviamente. Y la edad, que también ya era un factor que daba la edad miedo. también de alguna manera ya se le daba. Debo aceptar que yo tampoco le tenía mucha fe. Pero la verdad es que ya estando en un coche y en una escudería mucho más en forma, pues realmente se empezaron a ver esas características que tenía y esa posibilidad de ayudar a desarrollar el auto, ¿no? Estamos hablando que durante estos 2 primeros años en donde ayudó a que se consiguieran 2 campeonatos, porque creo que definitivamente, el primero definitivamente fue Gracias a él. fue el Él contra esencial Hamilton. donde se consiguió ese campeonato, más todo lo que hizo después en cuestión de desarrollo de coche, porque con él hacían los experimentos del coche Sí, todo el sí, tiempo sin moverle al coche principal, que lo llevan al auto que tienen hoy en día, que tiene una superioridad sobre el resto de los coches, es ¿no? notable esa diferencia. Y que justamente hoy, a 3 años, hoy en el tercer año de Checo, se nota la capacidad de piloto que es. Y que lo hemos platicado durante toda la temporada, Juan Manuel y yo, que justamente está en un nivel igual o incluso superior al de Verstappen, ¿no? Sí, Con la ahorita- experiencia que tiene en cuestión de defensa y de tantos años corriendo y el único, me atrevo a decir que es de los únicos o el único que sabe administrar los neumáticos de una manera extraordinaria. O sea, el capaz que se puede ir 3 grandes premios y todavía va a traer llanta. Pero hoy en día está en las mismas condiciones de poder ser campeón del mundo. Sí, hoy en día se ve muy parejo, traen un auto, traen básicamente ahora sí el mismo coche, los dos ¿En cuál pilotos, estamos? ¿RB19? RB19, en términos generales, ahorita, al día de hoy, al menos, muy parejo, o sea, va ganando por Verstappen por 14 puntos. 14 puntos, que no es mucho, o sea, hablando, aparte que estamos empezando el campeonato, y si no mal recuerdo, van 3-2, ¿no? O sea, 3 ganados por uno y 2 ganados por el otro. Tomando en cuenta que Checo ganó el sprint del Gran Premio pasado y eso le dio puntos. Y donde también se ha visto, en el último a lo mejor no le fue bien, pero ha habido esos precisamente los 2 que ha ganado, en donde los ha ganado con bastante superioridad. De autoridad, claro. Lo cual apunta a que realmente va a ser una temporada interesante en este caso. A veces, digo, se hablaba mucho y ahorita se critica también mucho a Checo Pérez por muchos medios están criticando, pues porque sobre todo como decir, ¿sabes qué? Pues es que tú eres segundo, ¿no? Pero también si nos podemos saber históricamente, hay muchos duelos de las escuderías a lo largo de la historia que han sido legendarios de pilotos en la misma escudería, ¿no? Prost y Senna. ¿No? Estando en, ¿qué era? ¿McLaren? En McLaren. McLaren, ¿no? Los dos juntos y hasta, creo que en esa fue donde terminaron con choques, ¿no? Sí, terminaron chocando. Lo hemos visto también con Hamilton y Rosberg. Ajá. En su momento, que fue 2007, si no mal recuerdo, 2007, 2009. O sea, hay puntos donde justamente se llega a ese nivel de competencia interna que los lleva a que se dan cuenta que sí, eres el piloto principal, pero también necesitas a alguien que te lleve a... Claro, y sobre todo ahorita como se ha dado precisamente hasta este punto el campeonato, en donde pues sí Red Bull ha sacado una gran diferencia con el resto de las escuderías, pues finalmente la competencia termina por ser entre los pilotos de la misma escudería, y ahorita sin tantos pretextos de estar haciendo cambios. El año pasado pues los dos corrían con coches distintos, ¿no? Sí. Que además hay que tomar en cuenta también digo, es que son cosas que a lo mejor parecen pretextos, pero más bien consideraciones.
pues Checo Pérez está corriendo en un coche prestado, porque es un coche que está hecho y diseñado para Max Verstappen. Y él lo ha hecho o se ha acomodado precisamente a poderlo utilizar bajo las circunstancias que favorecen a otro piloto, porque al final del día en Fórmula 1 las cosas que se pueden hacer es precisamente tratar de que el auto se adapte a las condiciones de manejo de un piloto en particular. Así es. Pero pinta en términos competitivos muy interesante el hecho de que tengamos un piloto mexicano siendo competitivo y que pueda darle ahora sí que por lo menos algo de intensidad a esta temporada, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, o sea, este tipo de rivalidad o de competencia, regresando al tema de merchandising, afectó y le dio en la torre totalmente a Verstappen la fanaticada que podía llegar a tener aquí en México, todo lo que pasó el año pasado con sus comentarios de que yo soy el más fregón, no me limites, yo le quiero ganar a Checo. Ha tenido muchas actitudes en contra de Checo. Exacto. Pero lo que no contaba, también otra de las cosas que se ha estado viendo es que también hay mexicanos que van a todos los ayer lo abuchearon. Los grandes premios. ¿Te diste cuenta y se está encontrando con situaciones en donde lo abuchean cuando aparece y cuando justo sale, ayer en ¿no? el Gran Premio de Miami, que estaba subiendo al podio, lo abuchearon, ¿no? Obviamente también tenemos mucha raza allá en paisanos en Miami. En casi todos los circuitos, en casi todos los circuitos están apareciendo mexicanos. Somos locales. Mucho más que holandeses, y esa es una cuestión que también le está pesando y le está haciendo complicada la vida, pues porque también siento que ha sido una forma que no ha sabido llevarlo, ¿no? Sí, claro. O sea, no ha sido como el buen compañero competitivo, sanamente, o sea, como que no ha entendido esa situación, o a lo mejor, digo, lo que también me llama la atención es que siendo, o sea, digamos, el piloto que se supone que es, no tenga la confianza, pues para también tener como el entender que su compañero pues también de repente puede tener buenas carreras y le puede competir, y hoy en día realmente estar a la par, ¿no? Que pasaba mucho con, yo me acuerdo que también pasaba esto con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. O sea, dentro de los 7 campeonatos de Lewis, Bottas se mantenían en los primeros lugares ellos dos, pero Lewis jamás tomó una actitud, ya después de lo que pasó con Nico Rosberg, o sea, para nada, jamás tomó esa actitud, ¿no? Al contrario, ellos lo que hacían era, competimos sanamente, me ayudas, te ayudo, ganó el campeonato de corredores y nos llevamos el campeonato de constructores, que eso también es una satisfacción para, en este caso, las escuderías, ¿no? Entonces ellos lo supieron llevar muy bien, Verstappen no lo ha sabido hacer. Y va a ser interesante porque pues el Gran Premio de México es de los últimos 5, si no mal recuerdo. Y ahora tampoco para que no piense la gente que nos escucha que somos, en algún otro punto del planeta, en que Holanda, nosotros nos estamos tirándole aquí nada más, o más bien nada más tirándonos de cabeza por Checo. De hecho, en el Power Ranking de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto número 1, de acuerdo a tienen una metodología en donde creo que tienen algunos jurados y ellos ponen las calificaciones de los pilotos. Creo que además por primera vez ponen a Checo Pérez en este Power Ranking hasta el número 1, ¿no? Ajá. Considerándolo precisamente por las actuaciones y la forma que ha ganado los grandes premios que ahorita le han tocado durante esta temporada. Y la pasada, lo cual es importante. Cabe ¿no? señalar que él es el rey de las calles, así ya se le ha denominado la misma Fórmula 1. Es el corredor con mejores standings en circuitos callejeros. Entonces eso no es cualquier cosa. Para aquellos que lleguen a comprender de lo que hablamos o que sepan de Fórmula 1, sabrán que los circuitos callejeros son con una complejidad distinta. Entonces, dentro de ellos Mónaco, que fue la del año pasado que se llevó. Así que, pues es de aplaudirse, ¿no? Que también yo traía acá como dato curioso, quizás no tenga mucho a lo de negocio. A ver. Pero son algunos de los corredores leyendas. Ajá. Como dato. Tenemos a Niki Lauda. Ok. ¿Qué opinas? Tenemos a Niki Lauda. Tenemos a Proust, ¿no? Tenemos a Fernando Alonso. Se considera dentro de los... Que también, por ejemplo, Fernando Alonso... legendarios. Hoy, aparte, hoy en día, la edad que tiene es uno de los pilotos que yo creo que han sido ahorita más longevos. Es longevo, es muy constante.
ya Que tiene también un tuvo coche muchos problemas en con- términos sí, sí, generales sí. con las escuderías en Tiene, las que tiene, estuvo, tiene ¿no? una actitud ahí, una manera de ser un tanto especial para algunos, pero de que da resultados es impresionante lo que ha hecho Fernando Alonso en su carrera, tanto con Renault, con McLaren, y ahora lo está haciendo muy bien con Aston Martin. Obviamente Ayrton Senna, legendario. Bueno, Prost ya lo había mencionado. Sebastián Vettel, actualmente retirado. Tricampeón con... ¿Fue tricampeón o fue tetra? No recuerdo. Tetra, ¿no? Fue tetracampeón. Bueno, no fueron consecutivos. Según yo, en 2011 fue donde De ellas no hubo son consecutivos, ¿ya no cuenta o qué? Pues no. Pues sí, Bueno, tiene sí, 4. tetracampeón con Red Bull. Se Schumacher. los quitas. Schumacher 7. con 7 campeonatos. Y Sir Lewis Hamilton Con 7 con 7 también. campeonatos Que igual. estuvo a punto de ser el 8, pero Pero- por culpa de Checo. Por culpa de Checo, Verstappen se lo llevó en la última vuelta. Fue un final maravilloso esa carrera. Y lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que este deporte ha ido cambiando conforme los años, al igual que tanto la manera de transmitirlo como la manera de vivirlo, así como los autos. Actualmente los autos son uno de los... Pese a que a veces chocan y se parten a la mitad, siguen siendo muy seguros. Creo Bueno, que- de hecho, hace rato comentábamos precisamente lo que el cambio que fuera 94 que decíamos, ¿no? Pero resulta que, según yo, después de la muerte de Ayrton Senna, creo que no ha habido otra muerte No. en Fórmula 1. no ha habido. O sea, los cambios que hicieron en la estructura del auto Sí. han permitido que en estos autos que andan a más de 300 kilómetros por hora, realmente redujeras cualquier posibilidad de que el piloto muriera. El coche se puede destrozar, Se puede quemar. pero el piloto va a quedar vivo. Es lo que se ha buscado durante todo este tiempo y precisamente han hecho muchas. De hecho, la velocidad se ha restringido. Sí. Muchas veces se ha restringido precisamente para ir de acuerdo o acorde con este tema de seguridad. Que ha sido una Simplemente, de las cosas que se ha buscado sobre en todo, sus ¿no? inicios la Fórmula 1, la gente estaba al lado del carril de carrera, o sea, los coches pasaban al lado de ti. Ahora ya hay un espacio de arena y grava, después están las barreras, está una primera barrera de contención y después ya está la segunda que divide ya a la grada, ¿no? Claro. El último ajuste o configuración que le hicieron en cuestión de seguridad fue el halo que tienen en la cabeza los corredores. De hecho, Que a sí, mucha gente no le gustaba. que a mucha gente no le gustó, ¿no? pero cabe recalcar que la temporada pasada hubo un incidente entre Hamilton y Verstappen que Que se levantó el se coche levantó sobre el el otro. coche y pasó justamente rozando el casco fue de Hamilton. Entonces, gracias a que estaba el halo protegiendo la cabeza, pues nada más fue como que un pequeño rozón. Pero aún así... Nada más le dio un zape, ¿no? Sí, como un zape. Y esa misma temporada, ¿te acuerdas que no, fue en esta? Fue en esta que el corredor chino, Su, Ajá. que se volteó y ya ves que iba de cabeza. No, fue la temporada pasada, que iba de cabeza y el coche quedó volando sobre el halo recargado y el piloto no se descabechó, ¿no? O sea, son cosas que a algunos no les gustan, pero la seguridad, pues, es safety first, ¿no? Seguridad es primero. Pues sí, y aparte ha sido como una de las cosas en las que se ha preocupado más la Fórmula 1 en términos de ese desarrollo precisamente de lo que estábamos hablando. Y les ¿no? conviene porque además es un espacio adicional para poner patrocinios. Pues también. O sea, le han puesto No le pierden. 2 o 3 patrocinios en el halo, entonces pues funciona. ¿Qué estamos buscando en nuestra bonita computadora? Espérame un segundo. Ok. Escuchamos. Espera, estaba buscando un dato por acá. De hecho, otra de las cuestiones ahí, también que quería, hace rato hablábamos precisamente de toda esta integración y todo lo que se ha podido vender de la Fórmula 1. Hay otro caso también interesante dentro de estas cosas que se han dado, que también ha funcionado muy bien y fue también la serie que hicieron
y que están sacando en Drive Netflix, to Survive. ¿no? De Drive to Survive, Es que buenísima. es una serie en donde lo que hicieron es básicamente pues estar grabando el día a día de los pilotos, Meterse en la vida. pero hacerlo bastante dramático porque lo que hacen es que hacen episodios completos de algún piloto, de alguna situación en particular y pues le meten un poquito de drama y todo, y ha funcionado bastante. Que no metieron lo que pasó entre Checo y Verstappen la temporada pasada. O sea, sí, digo, no meten todo, pero... Claro, no, que todos decían que eso iba a ser material para la serie, cosa que no pasó. De hecho, es curioso que el personaje más famoso dentro de la serie son dos. Uno es Daniel Ricciardo, que ahorita ya es tercer piloto de Red Bull. Okay. Y el segundo es Gunther, que es el líder y jefe de Haas. Ajá. Entonces, digo, no tenemos a los grandes estelares, que es Verstappen, que es Hamilton, que es Checo, que son los Ferraris, ¿no? A los mejores los tenemos compitiendo y preparándose, y a los mediatableros los teníamos haciendo show. Bueno, que de hecho también, digo, si nos ponemos precisamente ahorita como en ese tema que estás hablando, Verstappen es el campeón del año pasado y anteriormente había ganado también para tener ese bicampeonato. Así es. Pero en términos generales, ahorita, por ejemplo, en seguidores, en cuestión de redes sociales, el que más seguidores tiene es Hamilton, ¿no? Hamilton, Al sí, final claro. de cuentas es el que tiene, en términos de imagen y arrastre, tiene muchísimo el mayor valor en cuestión comercial. Verstappen, es que Verstappen, el tema, digamos, aquí entran muchas cosas, y el tema es que Verstappen, por más campeón que sea, híjole, no sabe lidiar con la gente. no tiene ese acercamiento con... Exacto, el ángel tal vez, o de alguna manera... Todos prefieren al perro de Hamilton, a Roscoe, que tiene más seguidores. Sí, o sea, a final de cuentas también es una cuestión que a veces no se puede ganar en la sí, pista, claro. ¿no? Sí, o sea, sí, obviamente mucha gente le gusta identificarse con los ganadores, pero también hay una cuestión que hay que ceder y hay que tener precisamente pues para poderte ganar también esa parte del público, que es lo que hablábamos hace rato, que incluso Verstappen pues ahora se ha visto con temas en donde llega y lo abuchean, sobre todo a los seguidores mexicanos, pero eso no le va a pasar a un Hamilton, por ejemplo, donde normalmente va a muchos lugares y tiene sus seguidores, la gente lo escucha, tiene un potencial para mover marcas como ningún otro, pero incluso por ahí si haces el conteo y ves las marcas que trae Red Bull, es casi probable, yo casi te podría apostar que Max Verstappen tiene la mitad de marcas que Checo Pérez. Es decir, que si contamos el número de marcas que trae Red Bull entre los dos autos, probablemente Verstappen haya traído a la mesa menos de la mitad de las marcas que ha traído Checo. Claro. ¿No? O sea, en términos comerciales, pues para una aportación también, ahora sí que para el apoquine de los coches, ¿no? Y para además, la gas. Para el refrendo, y qué tal que no pasan la verificación. Exactamente. Y algo que se habla también, digo, eso se quedó muy dentro del paddock, que justamente hubo ahí un pequeño descontento por parte del principal patrocinador de Checo Pérez para con la escudería, después de lo sucedido el año pasado, ¿no? Que se mencionaba que el señor Slim habló fuerte con respecto a lo que le hicieron a Checo Pérez durante toda la temporada, y que incluso amenazaba de retirar su patrocinio. Digo, está bien, ¿no? A final de cuentas, si tiene, pues los patrocinadores también tienen su voz, ¿no? Y yo creo que eso, y también un poco los cambios que ha habido salvo que seas Red más Bull, el pin. En Red Bull, sobre el tema también de que hay que recordar que falleció su dueño, uno de sus dueños. Co-founder. Pues también creo que ha traído muchos cambios en términos de cómo Didi, ¿no? de cómo se maneja, y creo que han sido en este caso favorables para Checo, ¿no? Checo, claro. Y además creo que una de las cosas también que vuelve a Checo sobre todo un protagonista esta temporada es el tema de los patrocinadores, porque los patrocinadores, volviendo a al punto que estábamos hablando, el tema con Verstappen es que es muy malo como imagen. O sea, no te da una aspiración no terminas por tenerlo, digo, por los desaires, los comportamientos que tiene de repente y todo esto, no termina por ser compatible con muchas de las marcas que quisieran hacerlo. De hecho, si la gente de repente ve por ahí
Hablábamos hace rato de que Ford entra a partir del año que entra como partner y proveedor de Red Bull, y ya desde ahorita están empezando a trabajar. Ya traen por ahí temas en donde cuando van en Estados Unidos están haciendo eventos con Ford. Uh-huh. Pero la persona con la que están haciendo los eventos, con la que están llevándolos con Jimmy Fallon y todo esto, es con Checo Pérez. ¿Por qué? Pues porque el arrastre que tiene tanto en la comunidad latina en Estados Unidos, pero pues también es una persona que es más agradable en términos comerciales, ¿no? Claro, o sea... Que yo creo que también por eso habían llevado a Ricciardo con ellos. Con ellos. Para compensar un poco esa... esa apatía, ¿no? Apatía, sí, no de nada más suena más bonito. Es lo correcto. Es lo correcto. Entonces, también creo que esa es una de las cuestiones que es interesante de ver ahí, pues porque a final de cuentas, pues también las marcas están poniendo su dinero ahí. ¿Cuándo has visto que vendan un Max Verstappen de cartón tamaño real, no? Pues no, tú así como el que tienes, ¿no? De Checo Pérez. Que tampoco es muy alto. O sea, pero tamaño real tampoco tenemos a Brenda, ¿no? Nuestra compañera de marketing, que tiene a Carlos Sainz. No, pero ese es de Carlos Sainz, ya sí está comprando de otro lado. Pero a fin de cuentas te habla de gente y corredores que te dan un poquito más de alegría, que tienen chispa. Sí, es más, digamos, o sea, a final de cuentas, pues también puedes haber y tener de repente personajes que te pueden vender más, aunque no necesariamente vaya tan de la mano con su desempeño deportivo. Claro, en este caso, creo que las marcas que han apostado por Checo este año les está yendo bastante bien. Claro, ¿no? que lo que siempre dice el Verstappen papá, ¿no? Que no hay tiempo para ese tipo de cosas, que su hijo se concentra en ganar y ganar. Sí, pero para que le paguen lo que él está pidiendo, pues obviamente tienes que, o sea, porque tampoco es que esté de gratis, ¿verdad? Sí, no, claro. No es como que está diciendo no me importa y no me paguen, pero pues también si quiere cobrar lo que le están pagando, tienen que ceder con pues obviamente cosas. Tienen que ceder y entrar al negocio, que a final de cuentas el negocio, pues de esto como los equipos de fútbol, pues también tienen mucho que ver con los patrocinios y el poder generar y tener es de las mayores fuentes de ingreso para poderte mantener ahí, ¿no? Igual el señor no sé qué le hace, nunca ganó nada. Pues sí, también, ¿qué vamos a hablar de eso? ¿Hacia dónde crees que vaya pues la Fórmula 1? Bueno, con toda la accesibilidad que tenemos hoy en día, con plataformas, con videojuegos, con simuladores, con interacciones fans-corredores, creo que va hacia arriba, va en tendencia, va a seguir siendo uno de los deportes más vistos. Definitivamente es el que genera mucha conexión fans y corredores y escuderías, no solo también por lo que gana el corredor, sino también diferentes actividades como lo hemos venido manejando, algunas trivias, algunas cosas que meten en redes sociales que nos mantienen ahí atentos. Entonces yo creo que va a seguir siendo un deporte que va a aportar demasiado al turismo, en este caso, de los países a donde va, porque a fin de cuentas llama turismo, llama riqueza, llama a derrama económica por parte de los locales y de aquellos que vienen de fuera. Entonces, la verdad yo no vería con malos ojos que trajeran un segundo gran premio aquí a México. Sería interesante saber cómo. Me imagino que van a querer que pase ahí el Tren Maya al lado, pero ya veremos. Que toda la gente tiene que llegar en Tren Maya. Todos tenemos que llegar en Fíjate Tren que Maya. ahorita de lo que comentas, creo que también se está convirtiendo la Fórmula 1 junto con el fútbol, todos los campeonatos que hay en general, como uno de los eventos deportivos, precisamente sobre todo por su formato y que la gente los quiere ver en vivo, que seguirán dejándole espacio a la televisión o a los formatos de televisión normal para que se mantengan, ¿no? Pero además es que la verdad es que, otra vez, si nos podemos a ver en cuestión de deportes, finalmente creo que los dos deportes que han jalado y que le dan oportunidad a que se suban todas las redes sociales y los formatos, dígase Twitch, dígase YouTube en línea, dígase todo esto, porque si ves Twitter, todo lo que hay alrededor, por ejemplo, básicamente en el fútbol y en la Fórmula 1, son en los que ves gente que está narrando, interactuando, aunque tengan sí, los puntitos esos que me decías hace rato, porque hay veces, obviamente la gente no puede narrar, seguramente han visto
que si de repente quieres ver un partido en YouTube y te metes y dice partido en vivo, pero te metes y están los puntitos de la cancha, pero no puedes ver la transmisión porque obviamente tiene derechos de auto, bueno, derechos en este caso de la cadena que lo pagó. Paréntesis, el año pasado, no, mentira, hace 2 años hubo un chavo que estaba streameando en YouTube y puso gameplay Fórmula 1 2021, o sea, como si estuviera jugando el juego, pero en realidad estaba jugando el juego en una microventanita, pero lo demás estaba mostrando el Gran Premio de verdad. Claro. Pero siempre va a haber alguien, pero justamente no hay nadie que esté streameando el hockey. No hay alguien que esté streameando tienen ni el rugby. Ni el volumen. Claro. Pero el fútbol y la Fórmula 1 sí lo están haciendo. Y además esos canales, porque me ha tocado ver, le digo, yo sí estaba viendo el año pasado, así estaba siguiendo la Fórmula 1, sí, viendo estos mapitas en donde veías los puntos y te están comentando. Pero si tú ves además el número de canales que hacen esto, son muchos, y muchos ya tienen una cantidad de seguidores bastante grande. Es una base de fans. Pero eso no lo hace cualquier deporte, ¿no? Sí, no. Tienen no. arrastre y le permite hacer eso. Y sí, definitivamente, creo que si ya vamos a las conclusiones, creo que la Fórmula 1 a nivel internacional y como deporte es probablemente de los que mejor ha aprovechado como esta posibilidad de multiplataformas, ¿no? De poder estar en varias plataformas al mismo tiempo, dígase la televisión, dígase el mismo radio, la aplicación. En Europa narran el radio, la Fórmula 1. Las redes sociales. Claro. Todas estas, todo lo que es streaming. O sea, creo que a final de cuentas ha sido de las que mejor ha evolucionado para aprovechar toda la plataforma, porque hay mucha gente que ve en la tele, está viendo la carrera y trae en el teléfono las estadísticas, o está viendo precisamente cómo van los puntitos en Así traigo yo mi monitor dividido en diferentes y lo puedes hacer, ¿no? Pero justo es una de las cuestiones que se da en este deporte en particular. Que le ha ganado el fútbol en eso. Sí, aunque bueno, el fútbol a veces no se presta tanto para esa situación como acá porque hay muchas cosas técnicas. Pues sí. Porque en el fútbol a menos que ya nos dieran cámara para los 22 jugadores, GoPro, ¿no? 22 jugadores con su cámara que tampoco están tan lejanos. ¿Quién lo hacía? Televisa lo hacía. Televisa tenía como 6 cámaras. No funcionó tanto, pero sí tú podías elegir la cámara que veías, ¿no? Estaban muy verdes todavía para eso. Pero es que también como que a veces... Murciélagos de Guamuchi lo hacía. Sí, creo que también en Club de Cuervos salió eso, ¿no? Sí. pero son cosas que podían pasar. Bueno, que además, fíjate, ahorita estábamos entre broma y no, pero creo que a lo mejor hasta si vemos el tema, para los que han visto o seguido, si es que han escuchado precisamente de la Kings League en España. Bueno, sí, también. Que fue precisamente, pues digamos como el primer intento, bueno, que les fue bastante bien, fue algo revolucionario de una en el liga mundo del fútbol. Que es una liga que la verdad se sacaron es una liga como cualquiera que puedes encontrar en tu ciudad, pero que obviamente al tener gente famosa a cargo de los como presidentes de los equipos se volvió bastante interesante de seguir, pero creo que en esa liga justo como que lo trataron de hacerlo como más cercano porque había mucho esa parte en donde tú el seguimiento lo hacías como muy cercano y escuchabas lo que se peleaban en la gente, la banca, el mismo árbitro, ¿no? Los mismos presidentes de los equipos, que a lo mejor en un momento dado no dudaría que en el fútbol se pueda empezar a encontrar, ¿no? Sería interesante. Como tratar de hacerlo más cercano. Para concluir, ¿con qué concluyes? O sea, ¿con qué cerramos este tema de la Fórmula 1? ¿Qué se quedó pendiente? ¿Algún pendiente? Pues creo que hablamos muy general de todo un poco. Definitivamente que lo han hecho muy bien en cuestión de plataforma, en cuestión de ingresos, en cuestión de egresos. O sea, está muy controlado todo lo que hacen. Digamos mueven. Que no puede pasar lo que está pasando ahorita en el fútbol. Sí, no, definitivamente no, jamás. Que haya ese default de fair play financiero. Exacto, ¿no? O sea, no, aquí está muy controlado. La FIA es muy estricta, es una de las asociaciones que considero yo que es muy estricta. Ya se arregló porque ya aparecía arbitraje mexicano. Entonces, es interesante ver y apreciar lo que tocábamos en un tema que era la parte de la operación, de cómo mover todo el equipo, corredores, autos, shalala, el cómo se llevan a cabo todas las carreras, los días previos,
los días después, la preparación. O sea, es impresionante todo lo que este deporte logra en cuestión de dinero, en cuestión de orden, en cuestión de fans. Entonces, aquellos que lo ven, que lo disfrutan, comprenderán todo lo que tocamos el día de hoy, Juan Manuel y yo. Entonces, y aquellos que no lo han visto, no le han dado una oportunidad, algún día espero lo puedan hacer o busquen sobre alguna leyenda y vean alguna de las carreras, o ya de mínimo vean la película de Ferrari versus Ford. O sea, Pero eso es de... Pues sí, pero aún así eso te engancha para que empieces a ver más del automovilismo. Más bien que vean la de Drive to Survive. No, o la serie, o la de Ayrton Senna. No, la de Niki Lauda bueno, y de Niki James Lauda. Hunt. ¿Cómo se llamaba esa? Esa es la que tienen que ver. Bueno, de Ayrton Senna había un documental. Ese lo tienen que ver. Sí, ese es riguroso. Es buenísimo, pero como película, la película de precisamente la que cuenta la historia de Niki Lauda y James Hunt, que se llama... No me acuerdo si es una de las películas. O vean también la serie de Drive to Survive. Se la van a pasar muy a gusto. Esa es como novela. Por eso se la van a pasar. Es como las Kardashian de la Fórmula 1. Es muy llevadera. Es muy llevadera. La Fórmula 1. Pueden tener un engagement ahí. Les van a dar ganas de jugar. También te das una idea en términos generales de del qué drama se que trata, ¿no? Como sí. para entender un poco. No te explican las reglas ni nada del juego, pero te das una idea de cómo es la vida de los pilotos. Claro, la película se llama Rush. Ok, ahí está. Una de las mejores películas que hay. Ahí está. En términos de automovilismo, y una película bastante buena que definitivamente tienen que ver, y te das te das cuenta mucho de lo que hay al interior, precisamente, sobre todo de lo que hablábamos hace rato, de dónde viene la Fórmula 1 y lo difícil que era, en ese sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿ya? Ya, concluí. Con eso concluyes. Concluí Investiguen, mis te faltó conclusiones. decir. No investiguen. Oh, es mejor no no están investigar. Bueno. El día de hoy, en este tema. Muy bien. Pues bueno, en términos de lo que platicabas, de hecho creo que el tema de la Fórmula 1 como la forma en que la han sacado adelante, en que la han revitalizado, me recuerda en términos generales a lo que hizo la Premier League, en donde lo que hizo es poner a todos los equipos que competían competitivos, sí, claro. Buscando un objetivo común, ¿no? Sí, porque sí, todos están buscando, a final de cuentas, el objetivo común es precisamente que su deporte se vuelva algo que toda la gente quiera ver, y después nos repartimos las canicas, ¿no? Primero nos ponemos todos de acuerdo, hacemos las cosas bien, y después vemos lo hacemos de manera que todos ganemos, que fue lo que a la Premier League le ha funcionado para crear, yo considero, la mejor liga de fútbol hoy en día. Sí, definitivamente. Y tener esa posibilidad, sobre todo, además de venderse económicamente de una forma como ninguna otra liga ha podido hacerlo. La Premier es otra cosa. Y que le trajera beneficios a todos los equipos, desde el más chico al más grande, y sobre todo hasta incluso todo el tema de las fuerzas básicas, porque ahí es donde las ligas inferiores, se reparte mucho del dinero que ellos tienen, y lo han sabido hacer bien. Y creo que acá finalmente es eso. A lo mejor creo que aquí en donde les han ganado a la Premier League también ha sido mucho en la forma de integrarlo a todo este tema de redes sociales y cómo evolucionarlo precisamente junto con los medios, pues para lograr tener algo mucho más redondo y mucho más vendible, que lo están haciendo, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante. Si pueden ir siguiendo la Fórmula 1, se los recomendamos. Ha estado muy interesante esta última temporada. Y lo que falta. Efectivamente. Y también, pues, si pueden encontrar un negocio que se ajuste precisamente a pues a la Fórmula 1 y le pueden sacar provecho, pues también adelante, ¿no? Entonces, o tomarlo en cuenta, pues precisamente también como un caso de éxito. Bueno, pues con esto nos despedimos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.